Estamos con Eduardo González Holguín y vamos a hablar de economía, pero a ver, la movida en el kirchnerismo, las declaraciones de Chacón generan comentarios. ¿Cómo aprecias esta situación del pase de Chacón del schiarettismo a la lista del Frente de Todos? Y fue una sorpresa, porque la verdad que no se esperaba una cosa así. Si bien Chacón lo esperaba, él lo dijo. Claro, o sea que dentro del Armado Nacional, digamos, porque no nos olvidemos que esto tiene una visión nacional. Tiene un componente local y una visión nacional. Permanentemente se está viendo cómo se acomodan, digamos, las cargas a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, el Eduardo Fernández viene encabezando la lista, por lo que yo sé, justamente por un acuerdo también nacional. Entonces, en el caso de Massa también, digamos, estaba puesta, digamos, también por un pedido nacional, Gabriela Esteves, y lo mismo que Mirti Iriondo, que está número 4. Que son pedidos de Cristina y de Alberto. Exactamente. ¿No? O sea que se juntaron un poco son lo que yo dos dirigentes afines a la cámpora. Claro, lo que yo tengo entendido justamente fue eso, que del 1 al 4 venía acuerdo nacional y del 5 en adelante era ya un acuerdo local. Un acuerdo local. ¿Hubo alguna movida, de acuerdo a lo que se dice en los pasillos de la política, en los viejos pasillos de la política, que ante cada elección se pintan y se iluminan, ¿viste cómo es esto? Sí. ¿Hubo una idea de hacer una lista alternativa también y de dar la interna? Sí, se estuvo trabajando hasta el día viernes a la tarde en la posibilidad justamente de hacer una lista alternativa que compitiera, digamos, aprovechando las PASO. Pero bueno, no se llegó a un acuerdo, digamos, yo tengo que reconocer que lo más firme en esa lista alternativa fue el Partido Humanista con Fernando Schulz en la cabeza, que él tenía, digamos, muy claro la necesidad de democratizar ese espacio. ¿Y qué pasó? ¿De Buenos Aires impidieron? Después, bueno, se fueron dando distintas negociaciones y bueno, eso se fue disolviendo, digamos, no fue perdiendo fuerza, pero hubo ese intento, sí, hubo ese intento. Está bien. Fernando Schulz ahora, digamos, también está en la lista. En la lista oficial, no me acuerdo de qué puesto que... Sí, él está como suplente, creo que es el primer suplente, me parece que es el primer suplente. Eso es, los cargos de los primeros suplentes y los que están en los últimos cargos es simplemente una estrategia de los partidos para sumar a esas personas a la campaña. A la campaña, está claro. Y no nos olvidemos también que existe una práctica política que te lleva justamente a que si gana justamente la propuesta, si llega a la presidencia, a veces es muy común que los primeros cargos de diputados pasen al Ejecutivo y hay todo un movimiento, ¿no es cierto? Pero acá en este caso los cordobeses, bueno, aunque estos cordobeses, quienes encabezan la lista, por ejemplo, Eduardo Fernández y Gabriela Esteves, no sería extraño que los convoquen para el Ejecutivo. Sobre todo Eduardo, que es un dirigente con muchísimos años de trayectoria en el gremialismo empresario y en el trabajo con las pequeñas y medianas empresas. Él es titular de APYME de hace muchos años, exactamente. Que viene trabajando y por ahí, en vez de gremialista empresario, tal vez Alberto Fernández pudiera decir, esto es sin datos, simplemente de sentido común, pudiera decir un eventual triunfo de los Fernández, lo podrían convocar para trabajar en el gobierno con las pymes, por ejemplo. Pero bueno, puede pasar claro, eso. Y es importante, digamos, que estás comentando que el hecho, digamos, de estar en la lista, aunque sea como de suplente, te lleva justamente un reconocimiento, que también te pueden convocar, aunque estés cuarto, quinto, sexto o octavo en la lista, te pueden estar convocando en el Ejecutivo para algún tipo de función, porque estás justamente dentro del espacio, ¿no es cierto? Igual me parece que Eduardo, que Córdoba sigue siendo hostil al kirchnerismo. Sí. Hay mucha resistencia. El Alberto Fernández reconoce que hubo errores, o sea que hubo errores en la política, porque yo creo que el principal error que cometió el kirchnerismo en Córdoba fue que confundió el gobierno con la población. Y entonces, porque estaba enojado con el gobierno, terminó castigando a la población. Sobre todo Cristina cometió ese error, ¿no? Entonces eso llevó que, Me parece que en algún momento debiera pedir disculpas a Argentina. Ya Cristina, en la campaña, ya demasiado tarde, pero
Bueno, pero el error fue de ella, digamos. Quedó golpeado porque nosotros tenemos dos hechos importantes en donde el gobierno nacional miró para el costado, que fue la gran inundación que hubo en Jesús María, que ahí, digamos, tendría que haber habido, digamos, todo un operativo nacional de rescate. En Jesús María y en las Sierras Chicas. En las Sierras Chicas en general, y después el problema cuando la policía se sublevó y que de nuevo también el gobierno nacional miró por otro lado. Entonces yo creo que ahí hubo tiroteos, saqueos, fue una cosa muy desagradable que pasó en plena ciudad de Córdoba, no muy lejos del centro, y bueno, De la Sota en su momento blanqueó una frase de Zanini que después se negó, pero la gente que leyó... Sí, no se sabe, no se sabe si es cierta o no, que dijo que los cordobeses se cocinen en su propia tinta, pero la gente le compró el discurso a De la Sota. Que fue la frase que dijo Perón cuando se levantó Navarro en contra de Obregón Cano. Eso fue en el 74. Exactamente. Yo creo que él recordó esa frase y se la puso, digamos. Se la puso Zanini. No sabemos si la dijo o no. No está más De la Pero, Sota, digamos, yo creo que... No está más De la Sota y Zanini... y difícilmente diga nada. Zanini terminó preso por otras cuestiones y la gente le va a creer a De la Sota, además. Con todo, yo creo que, bueno, la apuesta en este momento... Más allá de la frase, se advirtió que no hubo una presencia, no hubo una colaboración... Me parece que el kirchnerismo tuvo problemas que es la desconfianza que persiste en algún sector de la sociedad. O sos amigo o sos enemigo. Entonces eso genera temor en la gente, ¿no? Claro, ese es un problema. Pero yo creo que, digamos, se ha cambiado bastante. Lo que uno ve, digamos, la misma fórmula, digamos, que está con Alberto Fernández a la cabeza, me parece que lleva, digamos, a otra visión de la política. Porque no nos olvidemos que esta idea de confrontación amigo-enemigo se debe mucho a la visión que tenía porque falleció Ernesto Laclau, que era un intelectual que tenía mucha influencia dentro sobre el matrimonio. Sobre el matrimonio Kirchner. Y él tenía esa visión de que es amigo o enemigo. Me parece, digamos, que este nuevo esquema lleva, digamos, una visión totalmente distinta. Habría que ver seguramente las encuestas cuando se empiecen a faltar, ya empiecen a verse, verán qué dice la gente, si la gente compró este cambio. Y porque ya empezó hablando, por supuesto, la oposición al kirchnerismo comenzó a hablar del plan venganza, que fue rápidamente interceptado por Alberto Fernández para decir que no hay plan venganza. No hay plan venganza, no. Yo creo que es, digamos, un error muy grande. Y creo que, bueno, que en general la política, digamos, del Frente de Todos en este momento se centra sobre la gran dificultad económica que tiene Argentina, más allá del veranito que vos estabas, digamos... Sí, pero ahí quiero ir, porque para eso... Pues lo que pasa es que la política siempre te arrastra un poquito, ¿viste? Y la economía y la política están juntas. Están juntas. Uno hace, digamos, un ejercicio de separación intelectual, pero en realidad están íntimamente unidas, ¿no? Eduardo, ¿por qué el dólar está quieto? Nos está dando una mano el mundo, hemos acomodado... el gobierno decidió dejar de especular, pidió la alianza de los especuladores. ¿Qué pasa? Hay varias cosas juntas, digamos. La economía, digamos, es bastante compleja y en general se conjugan varios factores al mismo tiempo. Tenemos una Reserva Federal que está bajando la tasa de interés, dice que la va a seguir bajando por un problema que está pidiendo Trump para que la economía norteamericana siga creciendo como lo está haciendo en este momento, lo cual lleva entonces que los grandes capitales no vayan, digamos, a Estados Unidos, sino que buscan, digamos, lugares donde hay tasas de interés interesantes. Seguimos teniendo una tasa de interés tremendamente positiva, ¿no es cierto? Estamos en cerca del 60% de tasa de interés, con una inflación que está, digamos, en el 50 y tanto en este momento, con tendencia a bajar 40. Por lo tanto, digamos, hay, digamos, una apreciación muy grande en materia, digamos, de dólar, porque ¿qué está pasando? Digamos, perdón, una apreciación del peso, porque entonces hay un traspaso de dólar a peso hacia plazos fijos, que están aprovechando esa tasa de interés. Está terminando de entrar la cosecha también, que eso también es una inyección justamente de dólares que permite mantener. Y ha sido una cosecha récord. Una cosecha récord. Proporcionalmente con respecto a la cosecha se está liquidando menos que el año pasado. Si uno mira el total de la cosecha del año pasado y lo que se liquidó a esta altura del año y el total de la cosecha de este año y lo que se liquidó hasta ahora, proporcionalmente se ha liquidado menos un porcentaje. ¿Qué está haciendo el productor entonces? El productor, ¿qué sucede acá? El productor vive en Argentina y sabe que el país tiene una altísima volatilidad
Entonces aparece, digamos, que es el comportamiento racional en la economía. Entonces se cubre por las dudas. Entonces esto sabe ya que en la Argentina tiene cimbronazos con el dólar. Entonces, digamos, por su experiencia dice, no me voy a deshacer de todos los dólares porque en una de esas aumenta. Y en ese momento, por ejemplo, la discusión más grande que en este momento que se cerró, digamos, el viernes, que aumentó un poquito el dólar aumenta un poquito porque mucha gente dice el dólar llegó al piso. Es muy difícil que siga bajando. Sale a comprar. Sale a comprar. Para cubrirse. Para cubrirse es un buen momento, es una cosa lógica. Cuando ve un bien barato, dice, va y lo compra. Y empieza a especular. Y después está toda una discusión, que inclusive lo trata bastante bien, digamos, el Wall Street Journal, donde te dicen si este veranito no se va, digamos, a ver interrumpido después de las PASO, si aparece, ¿no es cierto?, que pueda haber una disrupción o quede muy mal parado, digamos, Macri. Entonces muchos te dicen, ¿qué pasa, digamos? Inclusive esta discusión apareció en Estados Unidos en el momento que se estaba decidiendo la fórmula. Dice, ¿qué pasa si Macri sale candidato a presidente, tiene un traspié en las PASO, el dólar se va para arriba y Macri ya está como candidato a presidente y no puede aparecer el plan B corta? Precisamente vos sabés que hace pocos días se realizó acá un congreso de IAEF, el congreso anual de IAEF, y estuvo Martín Redrado entre algunos disertantes. Y Martín Redrado habló de que iba a haber algún que otro cimbronazo entre las PASO y fin de año, ¿no? Le habló Claro, porque el tema objetivo, movimiento. ¿Cuál es el tema objetivo? Nosotros tenemos el equivalente a 25.000 millones de dólares en plazos fijos. O sea, si uno piensa que por alguna razón esa gente, en una razón que a su vez, digamos, tiene altísima volatilidad, desconfianza, ¿no es cierto?, piensa que tiene que salir del peso e irse, ¿no es cierto?, al dólar, el impacto de 25.000 millones de dólares sobre el mercado argentino, que siempre yo digo así chiquito, es muy grande. Entonces, si bien tenemos un banco central que está vendiendo, no nos olvidemos de que de los casi 60.000 millones de dólares que dice que tiene de reserva, solamente 23, 22.000 millones de dólares son de libre disponibilidad. El resto es deuda. Está el famoso swap chino, ¿no es cierto? Sí. Entonces, entran ahora 5.400 millones del Fondo Monetario, pero eso es deuda. Entonces, el margen de maniobra que a veces se le atribuye al Banco Central, en realidad es escaso. Entonces, si tienen menos de 25.000 millones de dólares, digamos, de reservas de libre disponibilidad, se le pone medio difícil. Y además tiene los vencimientos de todos los bonos de la deuda de acá hasta fin de año, que también son una presión. Entonces hay un problema para mí central, es que frente a esta situación donde está, digamos, apenitas calzado, digamos, el dólar, las expectativas juegan muy mucho. Entonces, uno de los factores muy importantes, digamos, en la inflación son las expectativas. Uno tiene, digamos, la inflación por costo, la inflación por demanda, y aparece justamente la inflación por expectativa. Acá el economista que más hizo por eso y fue muy reconocido internacionalmente, quizás muchos no lo conozcan, fue Surruil, que fue ministro de Alfonsín. Él con una fórmula que se llamaba desagio, lo que intentaba justamente... En su momento, los más viejos nos acordamos de claro, eso, ¿no? Pero él fue muy comentado internacionalmente, porque él inventa una fórmula... Fue muy novedosa. Novedosa, para justamente combatir esto de las expectativas, porque piensa, yo le digo a la gente común, ¿qué pasa cuando la gente común está pensando que la inflación está en el orden del 50%? Entonces los formadores de precios, todo el que tiene capacidad para controlar el precio, como es lógico, se cubre y aumenta el 50%. Sí, claro. Entonces si uno no logra romper esa expectativa, es casi que es una profecía autocumplida. Como yo pienso que la inflación va a estar en el 50%, yo remarco el 50% y mantengo la inflación en el 50%. Entonces romper esa expectativa es muy difícil. Y es lo que está intentando el gobierno. En este momento el gobierno está tratando de mostrar que como tiene reservas, va a poder mantener el dólar tranquilo y esa tranquilidad del dólar no va a impactar en la inflación como pasó, digamos, hasta hace poquito. Sí. Y por otro lado te dicen, sí, pero vos tenés muy pocos dólares para hacer esos dólares que realmente sean tuyos. Entonces ahí aparece una tensión entre lo que la gente puede llegar a pensar y lo que el gobierno puede llegar a hacer. La deuda con el fondo hay que irremediablemente que renegociarla. ¿El que gane? Yo creo que sí, yo creo que, digamos, no solamente mi opinión personal, sino, digamos, uno recorre la opinión de otros colegas,
estamos en una situación donde sabemos que la deuda esa, tal como está hoy, es impagable. Entonces hay que ir a una renegociación. Y después la otra cuestión que hay que explicar, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos una deuda que hemos contraído con el Fondo Monetario más o menos equivalente a la fuga de capital que ha tenido este gobierno. O sea, el haber liberado totalmente el movimiento de capitales lleva justamente que la fuga de capitales ha sido espectacular. Y entonces, si nosotros no hubiéramos tenido esa fuga de capitales, nosotros no tendríamos que haber recurrido al Fondo Monetario. Entonces, hay un problema también de idea de la política, porque siempre yo les digo, no se olviden que la Argentina es el 0,83% de la economía mundial. Entonces, es un granito de arena en el Sahara. Entonces, la vulnerabilidad que tiene nuestra economía es muy alta. Entonces, si no hay medidas de política que la protejan, y vamos a un esquema como tenemos ahora, de total libertad, bueno, somos muy vulnerables a cualquier movimiento dentro del capital. ¿Por qué crees que un eventual triunfo de los Fernández genera temor en los mercados? Así lo dicen. Yo siempre digo, no hay que hablar de los mercados. O sea, la palabra mercado esconde un eufemismo. En realidad, temor en los grandes grupos económicos. En los grandes grupos económicos. ¿Por qué? Porque los grandes grupos económicos fueron, en cierta forma, condicionados por la política kirchnerista. Entonces están ellos frente a una posibilidad. Cuando se dice, voy a dar libertad, digamos, para que la oferta y la demanda determine la economía. Yo en realidad estoy diciendo, voy a darle libertad a los grandes grupos económicos para que hagan lo que quieran. Entonces acá hay una discusión muy fuerte dentro de la política económica que dice, ¿quién decide? ¿Los grandes grupos económicos o el Estado? Entonces, en la política anterior, digamos, el Estado tenía un rol muy fuerte, un rol regulador, que justamente los grandes grupos económicos veían, digamos, mal. ¿Por qué? No porque perdían plata, siempre decíamos eso, no ganaban todo lo que querían. Entonces, por eso se molestan. Y tiene justamente una posibilidad muy grande, yo digo, de chantaje, porque si ellos comienzan a especular, por ejemplo, en contra del peso, pueden lograr justamente una devaluación muy fuerte. Especular contra el peso, ¿qué es? Salir a comprar dólares como loco. Entonces el peso se devalúa, el dólar aumenta, y entonces esa situación, digamos, lleva a que tienen un poder muy fuerte de chantaje. Te pido brevedad para la última. El fondo es Estados Unidos, porque parece ser que es el mayor respaldo. Estados Unidos está gobernada por Trump. El fondo le presta el 60% de su cartera argentina. ¿Cómo debe interpretarse eso? Es un apoyo fuertísimo político por parte de Estados Unidos. O sea que digamos, los últimos préstamos que se le han hecho a la Argentina son en contra de lo que dice el reglamento del Fondo Monetario. Es más, yo creo que un aso bajo la manga que tiene un gobierno que quiera renegociar la deuda, es decir, bueno, muchachos, vamos a renegociar la deuda en los términos que dice el Fondo Monetario Internacional, que te dice justamente que vos tenés que lograr que el país comience a crecer y a partir del crecimiento, como es lógico, comience a pagar la deuda. O sea, te están diciendo, no vuelvan a hacer lo que hizo con Grecia. En Grecia justamente la ahogaron a Grecia y la mataron. En otros países donde mal que mal ha funcionado, digamos... Turquía, por ejemplo, le han permitido a la economía comenzar a crecer para que con ese crecimiento se pueda pagar la deuda. Yo creo que por ahí va a pasar la renegociación. Es más, aun cuando gane el gobierno, por ejemplo, Macri, luego de la reelección, se va a ver obligado a un replanteo de la deuda.